A través de la historia es posible observar cómo la psiquiatría ha intentado la creación de sistemas de clasificación de enfermedades que pueden tener una rigidez metodológica basada en la observación del padecimiento del enfermo. Es el cuerpo en donde se manifiestan los síntomas y los signos que el médico es capaz de poder detectar para la elaboración de un diagnóstico preciso en la presencia de diferentes condiciones. Para poder comprender cuál ha sido la evolución de la clasificación en psiquiatría, tendríamos que hacer una rápida revisión de cómo la visión cultural, social y política han elaborado diferentes formas de percibir a la enfermedad mental. Cada época se modifica por la realidad de la vida cotidiana sobre su percepción de la enfermedad y el padecer. Un ejemplo de ello es cómo en la Edad Media se afirmaba que la causa de la enfermedad era el pecado o la posesión demoníaca. El primer problema en la era moderna es la creación de una base epistemológica de valor universal y mundial que no esté limitada a una sola cultura o a un sistema de clasificación. El Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales, conocido como el DSM en sus cifras en inglés, ha tenido como función el regular, normar e intentar universalizar criterios diagnósticos con el fin de que los psiquiatras podamos diagnosticar la misma enfermedad en cualquier tiempo y espacio. La globalización ha dado lugar a una rápida difusión de los conceptos diagnósticos y a la disponibilidad de una nueva tecnología en el tratamiento, han obligado a observar a la enfermedad como un proceso psicopatológico, algunas veces totalmente orgánico y en otras como una faz psicobiológica. La crítica hacia la rigidez de las clasificaciones diagnósticas de la enfermedad no es una experiencia concreta, ni tampoco trata de aniquilar un consenso colectivo anclado dentro de las primeras clasificaciones mentales del siglo XX. Es una experiencia difícil que poco a poco se ha ido refinando y modificando por la necesidad de una nueva ciencia para hacer un giro y dignificar al enfermo. Solo un poco de historia para poder comprender nuestro momento actual. La clasificación de las enfermedades mentales comienza desde la antigüedad y quizá, si hablamos de las enfermedades mentales, son las únicas que podemos evidenciar que han estado presentes a lo largo de la historia y en las diferentes culturas. Esta clasificación se consolidó con los psiquiatras del siglo XIX. De manera sencilla podríamos decir que existen dos formas de clasificación de las enfermedades. Una en base a su sintomatología y otra por su origen. El problema de la psiquiatría surge desde la causa de la enfermedad, pues aun cuando se encuentra en estudio y se carece de pruebas contundentes de laboratorio para la confirmación del diagnóstico, los síntomas y los signos han dominado las clasificaciones por la dificultad de conocer precisamente el origen de estas enfermedades. Philippe Pinel fue el primero en dar una clasificación nosográfica en el siglo XIX. Etienne Esquirol, en 1816, propone diferenciar algunos trastornos delirantes. El origen desconocido y la falta de evidencia anatomopatológica hace que estas enfermedades sean consideradas como funcionales. No es hasta el año de 1861 cuando Grisiker revoluciona el concepto de la enfermedad mental, al detectar que los enfermos con síntomas maníacos tenían sífilis y presentaban alteraciones cerebrales en las meninges. Para finales del siglo XIX, Kraepelin, profesor de la Universidad de Heidelberg, ofrecía una clasificación basada en la evolución clínica del paciente y da origen a los nombres de las enfermedades que conocemos actualmente como maníaco depresivo o demencia precoz. Sustituye el término de melancolía por el término de depresión. La psicopatología germana invadió el mundo y dominó el panorama clínico psiquiátrico. Una observación clínica cuidadosa era fundamental para realizar el diagnóstico adecuado. Por su lado, la Asociación Psiquiátrica Americana, en el año de 1913, conforma un comité de estadística junto con la Oficina del
Censo de los Estados Unidos, el United States Census Bureau, para conocer cuál era la condición de las enfermedades mentales en los Estados Unidos. En 1917 se dio a la tarea de crear una guía nosológica que fuera fácilmente aplicable en los hospitales con un uso del lenguaje común, con el objetivo de recopilar datos estadísticos, que estaba más orientado a establecer una política de salud para regular el tratamiento de los enfermos mentales institucionalizados más que con un propósito diagnóstico. Sin embargo, la primera propuesta elaborada de clasificación de las enfermedades mentales no se dio hasta 1918, momento en que la Oficina del Censo, el Comité Nacional para la Higiene Mental y la Asociación Médico-Psicológica Americana, ahora conocida como la APA, publicaron el Statistical Manual of the Use of Institution of Foreign Sun. Este manual constituía la primera nosología psiquiátrica de orientación marcadamente biologicista debido al crepelenismo dominante de la época y con un enfoque somático que vinculaba la enfermedad mental a una disfunción orgánica. Rasgo difícilmente comprensible al considerar que prácticamente la totalidad de los psiquiatras trabajaban en hospitales mentales, en los centros públicos, que en la mayoría de los pacientes tenían daños orgánicos severos, y se daba una clasificación nueva de 22 categorías. 11 en un manual, 22 en otro. Posteriormente, este manual fue publicado hasta 1942. A pesar de la utilidad clínica, la utilidad clínica dentro de los hospitales en la clínica cotidiana, su utilidad era nula, porque teníamos la dificultad para diferenciar claramente los síntomas y las enfermedades. La oficina reconocía esta debilidad, pero la clasificación era necesaria para la recopilación de datos estadísticos, y esta fue la función principal del manual durante esta época, ya que se usó entre los psiquiatras y su uso era meramente de tipo estadístico. Aquí surge una nueva confusión. En 1933, el Standard Classified Nomenclature of Disease of the National Conference, del Medical Conference, afirmaba que la enfermedad mental era una unidad psicobiológica, y el problema se convirtió aún en un asunto más complejo. El DSM no se origina como una clasificación estadística, sino como una nosología propuesta por Menninger, general brigadier, que en octubre de 1945 publica su boletín médico de la Armada de los Estados Unidos, el Medical 203. Allí estaban incluidos los desórdenes neuróticos asociados a la represión y a las reacciones disociativas. El Congreso americano en ese momento proporcionó fondos económicos a través de su Instituto de Salud Mental, y su interés fue en sistematizar las enfermedades bajo la mirada de la enfermedad de un cerebro que podría estar enfermo, y aquí se inicia un parteaguas en la historia de la clasificación de las enfermedades mentales, y se introduce en el año de 1950 el manual del diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, más conocido como el DSM en siglas en inglés. Probablemente es el producto institucional más relevante en el ámbito de la psiquiatría. Creado por la Asociación Psiquiátrica Americana, sale en 1952 y tenía como objetivo el facilitar el diagnóstico y la comunicación, ya no con fines estadísticos, sino la comunicación entre los profesionales en la práctica clínica, y se ha convertido en una referencia internacional para la actividad clínica e investigación en el área de la psiquiatría y la psicología. Se ha traducido en más de 20 idiomas, su uso es médico, legal, de investigación, también se utiliza para el diseño de políticas públicas y goza
de una categorización del diagnóstico casi en todo el mundo, América, Europa y Asia. Su fin era la creación de una nueva base epistemológica de valor universal que no estaba limitada a una sola cultura, que junto con la OMS, su función era intentar universalizar criterios con el fin de que los especialistas pudiesen realizar el diagnóstico de la enfermedad en cualquier tiempo y espacio. Paralelamente, la Organización Mundial de la Salud publica las clasificaciones internacionales de las enfermedades, que fueron ganando paulatinamente lugar a referirse en ambas clasificaciones como la Biblia de la psiquiatría. Dejan de aparecer libros de psicopatología y los psiquiatras exclusivamente basan sus diagnósticos en los criterios que aparecen dentro de estos manuales. La primera versión publicada, que se llama el DSM-1, publicado en 1952, le han seguido 6 ediciones. En 61 años se han introducido cambios significativos, puesto que es un reflejo de la naturaleza sociocultural de un manual que no es otra cosa que el producto de corrientes dominantes en el ámbito psiquiátrico del momento. En su inicio tenía 102 clasificaciones y se dividían los trastornos por causa orgánica y condiciones al ambiente. De modo que no sería equivocado decir que el DSM es al mismo tiempo causa y producto del pensamiento socialmente dominante en lo que a la salud mental se refiere en una sociedad determinada, la occidental. Le siguieron el DSM-2 en 1968, coordinado por Grunberg, y allí se abandonaron todos los términos psicoanalíticos de las neurosis y se afirmaba el concepto psicobiológico de la enfermedad. Tenía una expansión de enfermedades mentales con una teoría psicodinámica y existían diferentes categorías como síndromes cerebrales, por ejemplo, debido a drogas o alcohol. Finalmente, llegó a su fin cuando se lanza por la OMS una nueva clasificación en 1975, un proyecto llevado a cabo por los Estados Unidos e Inglaterra que organizó el Instituto de Psiquiatría de Londres. Este manual tenía 182 clasificaciones. En 1973, la APA decide una nueva comisión, ahora a cargo de Robert Spitzer, un biometrista de la Universidad de Columbia, que se dio a la tarea de construir una nueva nosología basada en un consenso clínico, diagnóstico operacional, y de allí, para poder analizar los diagnósticos psiquiátricos, era necesario cumplir con cierto número de criterios. Se modifican la terminología clásica y se incluyen nombres como trastorno bipolar, unipolar. Tan solo después de la primera publicación del DSM-3, salió a la luz una nueva versión revisitada de este manual, en donde también estaba dirigida por Robert Spitzer y contenía 292 categorías de diagnóstico a lo largo de 567 páginas. Esto motiva que la industria farmacéutica y el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos dieran un presupuesto de más de 484 millones de dólares anuales para la categorización de las enfermedades. En el DSM-4 pasó de 292 enfermedades, pasó de tener 297, del DSM-4 292 a 297, y se buscaron criterios aún más rígidos basados en la prevalencia y diagnósticos diferenciales. Las categorías se fueron ramificando aún más y para el año 2000 se publicó una nueva versión del manual, cuya redacción estuvo también dirigida por Alain Frances y que apenas introducía algunos cambios a su interior. No se realizaron cambios mayores, pero se incluyeron algunos criterios diagnósticos en las categorías.
El último manual ha estado vigente durante 13 años y finalmente ha sido sustituido por el DSM-5 en el 2013. ¿Cuál es el problema de este manual? El manual de la Asociación Psiquiátrica Americana, en la versión número 5, se ha visto envuelto en una gran polémica porque ahora resulta un último producto de este fenómeno de ir agregando patologías y nuevas patologías con criterios rígidos de tratamiento, de clasificación. ¿Qué quiere decir? Que no se ve al enfermo como enfermo, sino se ve como un ente en donde tiene que reunir estrictamente criterios. Primero. Segundo, la clasificación el manual del DSM, los manuales diagnósticos son fundamentales para la práctica clínica y para la incorporación de pacientes al estudio en la industria farmacéutica. Por lo tanto, la industria farmacéutica también ha tenido que ver en el diseño de estos manuales. Se sabe que por lo menos el 10% de los psiquiatras en los Estados Unidos hacen sus clasificaciones y pertenecen al grupo de consenso de estos diagnósticos. En los últimos años de clasificación se han agregado 30 enfermedades. Ahora, esto lo que nos refleja ya es una modernidad del siglo XXI y nos da un parteaguas de lo que será la psiquiatría moderna. Una formación institucional que está dirigida principalmente en bases sistémicas y que redirige el diagnóstico para hacerlo lo institucionalmente permitido y que permite observar al paciente solo a través de criterios en donde lo que nos da como resultado una expropiación de lo que sería la visión clínica y la posibilidad de una verdadera investigación nosológica de lo que le está sucediendo al paciente. Actualmente podríamos decir que estamos viviendo en una era de una psiquiatría epistemológica política, ya que el dominio mundial es por el DSM-5, estos sistemas de clasificación, y es necesario comprender qué es lo que está sucediendo en las situaciones sociales. Este nuevo sistema trae otro problema más. Esencialmente se basa en las versiones revisitadas del Manual 4 y del Manual 5 y no conforman una clasificación en donde se puedan predecir nuevas enfermedades. Estas enfermedades siempre van a ser por consenso y siempre van a ser discutidas en foros de médicos. La nueva ciencia, el signo principal de la continuidad de la modernidad y el respeto a la época y a los modos antiguos de conocer y organizar las clasificaciones mentales, se rompe y se ha roto a partir de esta ciencia moderna. El método de análisis científico de los enfermos, que teoriza y da una práctica y verifica y corrige y logra un punto donde el objetivo sería que el médico pudiera utilizar un método científico para observar al paciente, se ha convertido en un método de descarte basado exclusivamente en una clasificación. Ya se decía que existe una fractura profunda en el curso de la historia humana. En este momento se introduce una época en donde las clasificaciones mentales dominan a la clínica y la ciencia progresista metódicamente ha dejado a un lado la visión clínica del enfermo, que se piensa, que se sistematiza, que se ha concluido, y la conciencia entre la acción práctica y la producción efímera de un mundo que finalmente tiene intereses de tipo económico, es la que ha transformado al paciente en un objeto propio de una investigación de la ciencia, una condición que es indispensable
indudablemente para la investigación filosófica, pero ha conducido a una exigencia tal que si no se reúnen los criterios diagnósticos, se puede dar un tratamiento de la misma manera erróneo. En la actualidad, en el saber dialéctico tradicional, se ha establecido un acto que se ha basado siempre en un procedimiento analítico clínico y los instrumentos científicos nos sirven como consenso para poder hacer un diagnóstico, pero la creación cognoscitiva de un análisis en donde el constructor cultural está basado en una estadística que ha roto con la tradición de la visión de la relación médico-paciente. Y en este caso, la modernidad deja a un lado esta visión humanista de la psiquiatría, que era una de las especialidades más humanistas. En este estado mórbido, ¿cuál es la visión de la cosmovisión de una teoría científica que niega los criterios, ciertos criterios que han sido posibles para poder definir una enfermedad? ¿Cuál es la visión esencial histórica del hombre en este mundo de clasificación que durante mucho tiempo dio origen a la reflexión y comentarios y el análisis de las enfermedades mentales? E inclusive, este mismo sistema ha eliminado por sí mismo los libros de psicopatología mental que eran fundamentales para el diagnóstico diferencial de los psiquiátrico y dando como resultado una concepción profundamente radical que en la actualidad es más que una psiquiatría de ciencia moderna, apuntalado en elementos de descripciones de enfermedades que están descritas en la antigüedad, pero que se han renombrado y crecen desmesuradamente en los últimos años. Es necesario que la ciencia moderna cambie su visión e inclusive recapitulemos aquellos que hacemos psiquiatría, cuáles son los fenómenos que se representan en esta vuelta cultural, qué es lo fundamental dentro de las instituciones y cuáles son los criterios con una visión científica que son puestos como unos aspectos para diagnosticar al enfermo en este mundo donde la clasificación se da una tras otra. ¿Cuál es el reto para poder construir elementos donde existen unión de criterios solamente por un consenso de culto? Los estudios y la misión de la modernidad es hacer ciencia que sea única. Aquí nace la primera contradicción de la diversidad cultural que precipita que los síntomas sean divididos de manera independiente y autónomamente de sistemas culturales irreducibles, en tanto que otras derivaciones se dan a la cultura que se crean en sí mismo, a lo que en un momento determinado los elementos ya no son suficientes para crear un diagnóstico, un nuevo paradigma por la multiplicidad de grupos independientes, de evolución de jerarquías, de intereses económicos, es el problema que actualmente enfrenta la psiquiatría, un problema de interpretación de clasificación que da un sentido alegórico y totalitario sobre el conocimiento y la base legítima clínica, que es la operación que le da el significado cultural a la presencia de los síntomas. O simplemente la idea de poder eliminar un rubro cuando no lo considero fundamental. En este caso me refiero, por ejemplo, al caso específico de la esquizofrenia. Los 4 síntomas característicos descritos por Eugene Bleuler de la enfermedad mental fueron eliminados en la nueva clasificación debido a que no era visto ya por los clínicos, no podían ver el aplanamiento afectivo, no lo pueden diagnosticar y entonces eliminaron ese criterio. El objetivo sería entonces hacer una reflexión sobre la recomposición en una base histórica y filosófica de lo que es la psiquiatría, cuál es el fin de las clasificaciones que iniciaron con un fin estadístico
para conocer la población dentro de los hospitales y que ahora nos ha invadido en este mundo moderno. Muchas gracias. Doctora Ramos, muchísimas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta para el trabajo de la doctora Mariblanca Rocha? Doctor Heinze. Doctor Heinze. Felicito por esta plática. Como miembro del DSM-5 del comité, me acuerdo muy bien en una reunión de Londres donde mencionaban específicamente el DSM-5 iba a ser tal vez la conjunción del ICD-11 que va a salir en el 17, pero no se pusieron de acuerdo. Y básicamente el DSM-5 es una muy mala clasificación, pero eso no es una opinión mía, sino es una opinión generalizada ya, y va a ser revisado próximamente, lo cual nunca ha sucedido en la historia del DSM en general. Y creo el problema del DSM-5 sigue siendo una clasificación muy categórica y cada vez vemos con más frecuencia que la psiquiatría tiene enfermedades de comorbilidad no como una excepción, sino como una regla. Y eso es importante. Y nada más para terminar, en la reunión asistimos los miembros y yo dije públicamente que me sorprendía mucho que únicamente hubiese de los 26 o no sé cuántos éramos, únicamente eran 3 clínicos. Sí, exacto. Y los demás eran epidemiólogos, estadistas, etcétera, matemáticos y físicos. Y bueno, la clínica sigue dominando a la psiquiatría hoy en día. Y por eso el DSM-5 iba a ser muy etiológico, no es nada etiológico, y no conocemos muchas veces la etiología de la enfermedad mental, ¿no? Pero muy bien tus puntos de vista y te felicito nuevamente. Gracias. Aunando a este criterio, curiosamente dentro de la introducción del nuevo manual, curiosamente traje la nota, no quise hacerlo muy extenso porque sí, realmente dice textualmente, reconocemos, dice el grupo del DSM-5, que los criterios diagnósticos actuales para cada trastorno concreto no identifican necesariamente un grupo diagnóstico homogéneo de pacientes que pueda ser caracterizado con confiabilidad con todos los factores validantes. La evidencia existente demuestra que si bien existen factores validantes, sobrepasan límites actuales del diagnóstico y tienden a congregarse con mayor frecuencia dentro y fuera de los capítulos. Hasta que se identifiquen de forma incontestable los mecanismos etiológicos o fisiopatológicos que permitan validar por completo un trastorno específico, la regla más importante para establecer los criterios del DSM-5 será su utilidad clínica para valorar su curso y la respuesta de los individuos agrupados en una función de conjunto dada por criterios diagnósticos. Y también ponen al principio de la introducción que estos manuales solamente son una guía para el psiquiatra, pero desafortunadamente
esto se ha convertido en el texto, y en el texto de psiquiatría de los psiquiatras para poder diagnosticar. Entonces, hay una contradicción allí porque encasillan al paciente y no es posible hacer diagnósticos, quitan clasificaciones, ponen clasificaciones de acuerdo a la conveniencia y a los intereses también que tiene la industria farmacéutica, la industria de la cuestión de los institutos, los fondos y los recursos disponibles para la investigación. Entonces, sí es un problema. Ahora critican mucho, ya se lo comieron al pobre Spitzer, dice, es que él tuvo la culpa de hacer tantos diagnósticos y tantas inclusiones de diagnósticos de forma desmesurada, pero realmente el manual deja poco que desear. Y en otra parte también tratan de incluir ya una nueva clasificación estadística para poder clasificarlo y que sea también de un abordaje fácil, pero al revisar el manual, esto se convierte en un problema. Y el comentario que el doctor Heinze hace, que es muy pertinente, es que también tenemos nosotros el problema, por ejemplo, la ansiedad como dato curioso, como dato clínico, no solamente se encuentra en los trastornos de ansiedad, sino se encuentra en la depresión, en la esquizofrenia, en los trastornos de personalidad. Entonces, la comorbilidad que mencionaba la hace solamente para poder llegar a un diagnóstico la clínica. Y si nos apegamos exclusivamente a los criterios rígidos, estamos haciendo psiquiatras. A mí, afortunadamente, me tocó la época en donde tuve la fortuna de que el maestro Ramón de la Fuente me diera clase, decía, y me causaba cierta simpatía y a todos nos daba mucho, tú tienes que hacer el diagnóstico en 5 minutos. Y decíamos, qué exagerado es, 5 minutos para hacer el diagnóstico. Decía, el paciente esquizofrénico se huele desde que entra al consultorio. Ahora, 30 o 35 años después, digo, ¿qué tanta razón tenía mi maestro? Sí, el diagnóstico de esquizofrenia se hace en 5 minutos. Muchas gracias.